el tema que hoy desarrollaremos, el hombre es administrador, Dios es el dueño. Y para eso tenemos como invitado a nuestro hermano pastor Mario Roberto Coronado de la iglesia Palabra Viva. Pastor, hoy le damos la bienvenida. Siervo, ¿cómo está? Qué gustazo saludarle. Es un gusto para mí, es un privilegio estar con ustedes. Pastor, qué gusto tenerlo y compartamos el tema, por favor. ¿Cuál es el primer punto que vamos a hablar en esta mañana? Fíjese que cuando me compartieron esto, me sentí privilegiado porque creo que este tema es uno de los temas fundamentales de la fe cristiana. Sí. Y lo primero que debemos analizar en esta reflexión es la verdad bíblica establecida en la carta a los Romanos, que es muy importante, Romanos 11:36, porque ahí se concentra, creo yo, de una manera muy importante lo esencial del tema, porque dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces aquí hay tres elementos que tenemos que esbozar rápidamente por el tiempo. En primer lugar, aquí aprendemos que nuestro Señor es el origen de todas las cosas, de todos los bienes, de todos los recursos, tanto espirituales como materiales. Al ser humano muchas veces se le olvida este concepto por la misma razón de su intelecto, que a veces se malinterpreta. Se olvida uno de que estamos en un mundo, en una creación, que es Dios, que lo ha hecho. Entonces Él es el origen de todas las cosas. Pero rápidamente dice, y por Él. Y en este aspecto también nos somos enseñados que todas las cosas subsisten por Él, quien sustenta todas las cosas con su palabra. Es decir, no solo es el origen, sino es el sustento. Wow. Entonces nosotros debemos entender que nosotros que estamos aquí, como todo el universo, tenemos el privilegio de vivir por la palabra de Dios. Este es un misterio, realmente, porque la palabra se encarna. Y cuando se encarna, por la misericordia de Dios, se produce vida. Y nosotros somos los actuantes de esa vida preciosa que podemos palpar, pensar, mirar, crear y muchas cosas. Pero el tercer punto, creo yo, es la médula. ¿Por qué? Finalmente somos construidos o instruidos por el conocimiento de que todo, absolutamente todo, lo creado tiene un gran objetivo, ser para Él. Porque solo nuestro Dios es la finalidad, la meta y objetivo de todas las cosas. Hay en la Biblia un concepto muy importante que dice que Dios es el primero y el último. Creo yo humildemente que muchas veces nos cuesta comprender qué significa esto. ¿Cómo es esto primero y cómo es esto último? Nosotros vivimos en un paréntesis entonces. El primero quiere decir el origen y lo último no es el final, sino es la meta. Entonces, todas las cosas hechas por Dios tienen una sola finalidad, buscar la gloria de Dios. Cuando el hombre transgrede ese principio fundamental, entra en problemas. Y ahí pues podríamos hablar muchas cosas de por qué hay pobreza, por qué hay violencia, por qué hay tantas cosas, porque se ha transgredido, se ha olvidado que estamos dentro de un espacio creado por Dios que es para Él. Él es el principio y Él es la meta final. Entonces, cuando nosotros empezamos a desarrollar nuestra vida desde pequeños, dice la palabra, instruye al niño en su carrera, ¿va? ¿Y a qué carrera se refiere? Se refiere a esa carrera que vamos hacia un punto final, que nunca nos olvidemos, que nosotros no somos autónomos, dependemos de Dios, somos para Dios, vivimos para Dios y debemos glorificar su santo nombre. Amén. Qué interesante, pastor, la base bíblica que él está tomando. Si nosotros pudiéramos tener esos fundamentos en nuestra vida, yo creo que también nos evitaríamos muchos problemas. Cuando el hombre asume el rol ese de dueño y no de mayordomo, yo creo que ahí empieza uno de sus más grandes problemas, porque no solo estamos hablando de posesiones económicas, estamos hablando de dirigir su vida totalmente. Sí. A mí me gusta mucho cómo empieza el apóstol Pablo la carta a los Romanos, porque dice, Pablo, siervo de Jesús,
llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. En todo momento el apóstol Pablo, en primer lugar, se presenta como siervo, como sirviente, reconociendo que hay un dueño y él solamente es enviado para hacer lo que el dueño le ha encomendado. Pero he entendido algo más, que fue apartado antes de la fundación del mundo. Me gusta mucho también cómo el apóstol Judas, el hermano de Jesús, en esa carta que escribe, dice: yo, Judas, ¿verdad?, hermano de Santiago o Jacobo, y nunca se presenta como hermano de Jesús, ¿verdad?, porque él no se consideraba al mismo nivel, sino él había entendido que era siervo de Cristo, ¿verdad? Y con lo que usted nos está diciendo, hermano pastor, es muy interesante, ¿verdad?, para ponernos en el lugar que nos corresponde y no colocarnos en la posición de dueños. Sí, cabal, correcto. Hay un punto muy importante en esto, que uno se pregunta: ¿por qué en nuestros países existe pobreza? Para no hablar de tanto, ¿no? Y hay mucha gente que nunca sale de deudas, por ejemplo, que siempre están con que nunca, dice la gente, cuando gane más voy a poder salir de deudas. Mentira. El que gana 100 quetzales debe 100 quetzales, el que gana 1 millón debe 1 millón. El proporcional. Sí, el problema no es ganar más. La Biblia dice en Deuteronomio que Dios nos da poder para hacer riquezas. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave para salir de deudas, la clave para vivir próspero, es darle a Dios lo que a Él le corresponde, saber administrar los recursos. Pero cuando nosotros transgredimos eso, si nos apropiamos lo que no es nuestro, si no es de Dios, ahí empezó el problema. Entonces, en la medida que el ser humano comprende, porque parece sencillo pero cuesta, que todo lo que tenemos aquí, lo que aspiramos ustedes y yo, somos de Dios. Amén. Ahí está lo invisible. Y nosotros tenemos que dar las gracias a Dios y usar las cosas, pero con el fin de glorificar su santo nombre. Si no lo hacemos, caemos en pobreza. Entonces la pobreza es una maldición por desconocimiento de que los recursos se multiplican y Dios da poder para hacerlo. Dice que Dios no da riquezas, da poder para hacerlas. Pero ¿cómo se hacen esos? Sabiendo administrar. No tomar como propio lo que no es mío, respetar. Tenemos el derecho de disfrutarlo, tenemos el derecho de tener las cosas siempre conservando que es de Dios. De ahí partimos. De partimos, nos dio la base bíblica. ¿Habrán algunos principios o características que debe tener un mayordomo, un administrador, pastor? ¿Cómo no? Para empezar tenemos la carta a Tito. Tito 1:7 habla de, por lo menos, yo concentré 4 requisitos importantes. Y el primero de ellos, que es básico, es que debe ser irreprensible. Pensar en ser irreprensible no quiere decir que uno sea perfecto, sino implica a tener un temor santo. Se dice que el temor a Dios implica imitarlo. Wow. O sea, no ser autónomo, porque uno piensa, y yo me río de esto porque la gente dice que tenemos libre albedrío. ¿Sí o no? Lo que pasa es que el libre albedrío se malinterpreta, porque realmente el libre albedrío existe solo en Dios. Cuando uno se independiza de Dios, cae automáticamente en una esclavitud. Y entonces ya uno es sujeto de ser reprendido por la misma vida. Es que lo irreprensible implica ser completamente diáfano, entregado, completamente identificado con Dios. Entonces un administrador tiene esa facultad, tiene esa oportunidad de poder explorar lo que implica ser o imitar a Dios. ¿Para qué? Para que todo le salga bien. Y entonces se hace uno con las cosas de Dios. Porque Dios hizo las cosas no para Él, nos hizo para nosotros, para que las disfrutemos. Siempre y cuando respetemos que el derecho de autor, por decirlo así, ¿verdad? El derecho de quién es el propietario. Entonces ese es el primer elemento, ser irreprensibles. El segundo, no ser soberbio. Porque la soberbia es orgullo, es vanidad. Y recordemos que la soberbia fue lo que hizo que un ser divino, un ser precioso, fuera expulsado del tercer cielo. Y de alta jerarquía, ¿eh?
Pues sí, tremendo. toda creación de Dios es hermosa y preciosa. Sí. Pero este era... Ocupaba un lugar prominente. Sin embargo, su soberbia lo expulsó. Entonces, el hombre, para hablarlo así, o el ser humano, que cae en esa garra, la soberbia, lo hace creer que es un Dios, se endiosa. Y entonces se empieza a apropiar. Cree que él es capaz de hacer las cosas, capaz de poseerlas, capaz de deshacer. Por ejemplo, la gente dice, yo soy dueño de mi cuerpo. Y yo me río cuando digo eso, porque no es cierto. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios. El ser humano vive lamentablemente bajo un manto de engaño, creyéndose con arrogancia, yo decido mi futuro, yo sé lo que sé. No es cierto, es Dios. Entonces, cuando el buen administrador empieza a entender esto, elimina de él la soberbia, se somete a Dios, pide sabiduría, pide entendimiento, como dijo el sabio Salomón. Cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras que yo te daré, ¿qué le dijo? Dame un corazón oyente que te oiga, un corazón sabio, para saber discernir entre el bien y el mal. Eso se perdió. Hoy nosotros creemos saber discernir, pero no sabemos discernir. Entonces, la soberbia empaña el entendimiento y nos apropiamos de lo que no es nuestro. Luego tenemos una más, no ser iracundo, ni dado al vino, al mucho vino. ¿Por qué razón? Porque el que se embriaga, ya sea con sus sentimientos o con elementos extraños como es el alcohol, también pierde el sentido de razón. Y es ahí donde se echa a perder buenos propósitos, santos propósitos, divinos propósitos. Nosotros somos hechos en la imagen de Dios para hacer cosas grandes, maravillosas. Dios no nos limita en tanto que entendamos que Él es el soberano, el Dios eterno, el Dios todopoderoso. Sí, pastor, pero en este tiempo, ellos decían vino, pero en este tiempo podemos usar toda clase de drogas o cualquier cosa así que alguien salga de lo normal, ¿verdad? Vino porque de ese tiempo, pero para este tiempo podríamos hablar no solo de bebidas de carácter alcohólico, sino toda sustancia que... Así es. Y el problema ahí, mi querido pastor, es ¿por qué? ¿Por qué se necesita tomar esas bebidas o aspectos embriagantes o estupefacientes? O estupefacientes, porque el ser humano se da cuenta que no puede consigo mismo. Exacto. Se da cuenta que se meten en un aspecto donde ya no son dueños de nada. Ahí echan mano de eso, creyendo que eso les va a solucionar el problema. Y es todo lo contrario, ¿va? Porque terminan hundiéndose más y más. Y la única solución es la revelación divina. Por eso es que el Evangelio no es religión. El Evangelio es una relación bendita, es una puerta que se abre para que el hombre conozca secretos y pueda vivirlos, pueda disfrutarlos, porque Dios no es egoísta, Dios nos da todo para que lo disfrutemos en el temor santo de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el apóstol Pablo a los romanos, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, en su necio corazón, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, ¿verdad? Y cuando nos creemos dueños de nuestro propio cuerpo, yo soy libre, esa falsa libertad que anda, como usted dice, pastor, pues con todo respeto, pues nos da risa porque entendemos, hermanos amados, que en lugar de vivir una libertad, como se dice, están viviendo en una esclavitud y no se han dado cuenta, ¿verdad? Pero de la esclavitud de la que habla el apóstol Pablo, ahí había libertad. Yo, Pablo, siervo de Jesucristo, ¿verdad? Sirviente, prisionero en cadena, dice en otra carta. Él vivía libre, sí, aunque estaba preso. Era más libre que cualquiera que dice ahora, es mi libertad. Tengo que derecho. Tres juntos. Sí, es cierto. Sí. Y ahora, y especialmente, pastor, estaba yo leyendo por acá, si para administrar los dones tenemos que ser buenos administradores, no digamos también para las cosas materiales. Por favor, pastor. Yo vivo feliz de conocer un poquito la Biblia porque para mí es el manual de la vida. ¿Cuántos años tiene usted, pastor? Se va a asustar. Tengo más de 60 años. ¿De ser pastor? De ser pastor, ¿De sí. ser creyente? De ser creyente, yo me convertí a los 11 años y voy a cumplir 79 años.
Así que ustedes no habían nacido todavía. Pastor, pero dice, sí. Conozco un poquito la Biblia. Mire, pastor, yo le voy a decir algo con mucho respeto al pastor. Él no está diciendo 69 años, dijo. 79. 79 años, y lo voy a decir con mucho respeto. Se mira muy bien, pastor. Muchas gracias. Si usted no dice que tiene los 79, no se nota. yo le hubiera bajado casi hasta una década. Pero dice, conozco un poquito la Biblia. 60 años de creyente, aquí tenemos a la cátedra. Sí. La cátedra. No, lo que pasa es que tuve el privilegio, y por eso este tema es importante, ¿va? Porque mi historia es un poquito pues, fuera de lo común, ¿va? Porque yo conocí al Señor a los 11 años. Y vengo de una familia demasiado pobre, ¿verdad? Entonces, uno de los conceptos que Dios puso en mi corazón en el momento de conocer a Cristo, que empecé a caminar los caminos de Dios, porque yo empecé a predicar a los 15 años. Estaba demasiado patojo, ¿verdad? Pero porque creció dentro de mí un deseo de decir, las cosas no son así. Es decir, ¿por qué hay pobreza? Por eso yo me enojo contra la pobreza, porque la pobreza es una maldición. Y lamentablemente la gente dice, ay Dios, nosotros los pobres no saben que se están maldiciendo. Por eso este tema me excita. ¿Por qué razón? Positivamente hablando, porque cuando yo empecé a entender eso, dije, no, yo no nací para ser pobre. Y Dios me sacó de la nada, de la nada. Entonces empecé a romper, como se dice, piedra, puro, con todas las adversidades que habían, porque en ese tiempo no teníamos los conceptos que tenemos hoy, la modernidad que hay hoy, ¿verdad? Yo tuve que estudiar haciendo milagros, bueno, eso se puede hablar en otra ocasión, pero y ahí empecé a conocer la Biblia. Digamos, soy casi un autodidacta, algo así, ¿verdad? Me costó mucho ir a la universidad, finalmente logré salir de la universidad, pero vivíamos en Reo, viajando de Reo a Mazate, Reo a Quetzaltenango, en fin, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, cuando venimos al punto de la administración, de saber ser administradores, yo precisamente estudié para ser administrador de empresas. Entonces, pero por esa misma razón, ¿verdad? Porque dije, no, debe haber una clave en la vida, una clave que haga que el ser humano pueda lograr triunfar por sí mismo con la ayuda de Dios. Que no esté, deme, porque esa es la triste condición de mucha gente que está esperando que alguien le dé. Dar lástima, como dijo hace algunos días, sí. Ayer o antier. Un modus vivendi, ¿verdad? Sí, que mucha gente dice, yo no tengo amigos. ¿Cómo que no tiene amigos? Es que nadie me quiere, es que no sabe ser amigo. Porque uno cree que el amigo es de allá para acá, no, el amigo es de aquí para allá. Entonces uno tiene que romper esos paradigmas, romper esas ideas que se nos han tristemente metido a nosotros de que somos gente pobre, gente ignorante, gente del tercer mundo. Yo digo, no, 1000 veces no. Los hijos de Dios somos de primera clase. ¿Y dónde está el manual en la Biblia? Cuando usted conoce la Biblia y conoce sus principios bíblicos, ¡wow! Uno empieza a darse cuenta que hay un mundo de oportunidades para todos, sin excepción. Ahí no hay grande, pequeño, no hay blanquito, negrito, no, todos somos hechos en la imagen de Dios. Y esto es algo que yo aprendí también, si ustedes me permiten, que normalmente nuestras Biblias traducen hechos a la imagen de Dios, pero esa es una traducción que no está muy buena. ¿Por qué? Porque el original hebreo dice hechos en la imagen de Dios. Porque si fuéramos hechos a la imagen de Dios, Dios como es blanquito, negrito, alto, yo soy chaparro, entonces Dios es chaparro, no, Él es grande. En cambio, si digo soy en la imagen, ¿dónde está la imagen? Que Él es espíritu y yo tengo espíritu. Que Él tiene sentimientos y me los trasladó a mí con el soplo de vida. Y tiene inteligencia, todo es interno. Entonces, esa imagen es la que tenemos que saber usar, saber explotar, saber ser bendecidos porque nos hizo para crear. Hay un concepto muy interesante que está escrito en el último versículo, el último Salmo 150, que en hebreo dice, Kol Hashem, Kol Haneshamat Tejalela, aleluya. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Entonces, ese respirar es el soplo divino que te da sabiduría. Varón, tú eres sabio, tú eres entendido, pero esa sabiduría hay que explotarla. ¿Cómo? Dios nos da la capacidad de respirar para conectarnos con el Altísimo Dios. Y cuando nos conectamos con ese Dios eterno, empieza a venir a nosotros un poder sobrenatural que nos empieza a abrir los ojos.
Y nos damos cuenta que somos bendecidos, que somos afortunados, que tenemos enfrente de nosotros las riquezas más grandes, sin limitación, sin limitación. Todo está aquí y está aquí, con la ayuda de Dios. Y cuando logramos compaginar, ahí está el éxito. Podemos lograr lo más grande. Los grandes sabios, un Einstein, por ejemplo, un hombre común y corriente, pero logró entender esto. Lamentablemente no sé si fue cristiano o no, pero lo importante para nosotros no somos menos que Einstein. Si nosotros conocemos de Dios, nos conectamos con el tercer cielo. No con un inteligente, sino que el dueño de la inteligencia. Bueno, sí, la inteligencia misma. La fuente de la inteligencia. Así es. Sí. Pastor, aquí podríamos pasar no, si eso es importante. Aquí ya se fue a términos de sabiduría, pastor. Con alguien que conoce un poquito la Biblia. Pastor amado, nos encantaría terminar este segmento orando. Usted, cuando habla de romper paradigmas, es imponente porque lo ha hecho, porque lo cree. Y hoy quisiéramos que termináramos orando en este momento, porque de repente hay alguien allá en casa que dice: no, yo no nací para esto, ¿verdad? Así va a ser mi vida siempre. O tal vez alguien está creyéndose ser el dueño, ¿verdad? El otro extremo. Por un lado un soberbio, una altivez en su corazón. Exacto. Y por otro lado alguien que no puede, ¿verdad? Que poco. Necesita ese impulso. Y yo creo que pues usted es la persona correcta para terminar orando en ese momento. Con mucho gusto, es un privilegio. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, oh eterno Dios, a ti sean la honra, la gloria y la alabanza. Aquí estamos tus hijos, Padre, que reconocemos que tú eres soberano, que tú eres el creador de los cielos, de la tierra y de todo el firmamento, que a ti solamente corresponde toda honra, toda gloria, todo honor y todo poder. Por eso, Señor, te damos gracias, porque cada vez nos das la oportunidad de poder encontrar esa ventana abierta de conocimiento para que el ser humano pueda alcanzar, Señor amado, ver cosas que nunca ha visto. Por eso te pedimos por todos nuestros amigos oyentes, por todos esos amados que se están conectando o están conectados con este precioso canal, que les abra su entendimiento, Padre, que la luz del Evangelio, buenas nuevas de salvación, rompa esas cadenas, rompa esas ataduras, los saque, porque hay una oportunidad que mucha gente se está perdiendo, Padre. Mucha gente está llorando en este momento, mucha gente está sufriendo y no debería ser así. Mucha gente no haya qué hacer, están desesperados, están desilusionados, están al punto de morir, de quitarse la vida, porque ignoran que hay un poder sobrenatural. Por eso rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo les ilumine, que tu Espíritu Santo les abra su entendimiento, que les haga respirar mirando hacia arriba. Ahí estás tú con el deseo de ayudarlos. Por eso los invitamos a que vengan a Cristo, los invitamos a que reflexionen en esta mañana que hay un Dios todopoderoso que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, amén. Pastor, muy contentos de haber estado con usted, que Dios siga bendiciendo.